Buenas. Hemos vuelto. Volvimos. Cambió la mesa. Cambió nuestra mesa. Sí. Para empezar está Sane, porque si no nos vamos a Sane. poner a hablar con Ezequiel y Sí. se nos va a pasar introducirlo a Sane. Hola, Sanelita. Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenida a la mesa de ruidos molestos. Gracias, un placer estar acá de nuevo. Me gustó mucho el primer bloque. Muy divertido. Me entretuve mucho. Ahí la verdad. Grandes recortes, trajo grandes archivos. Muy La Fuerza bueno. del Suelo. Felicitaciones a vos Gracias, también. gracias. Que vos también sos parte de la Fuerza Gracias, del Suelo y de gracias. ruidos molestos y de todo. Y conductora cuando yo no estoy. Y conductora cuando yo no estoy, la Sí. mejor, ya te lo dije. Ay, Sí. bueno, Sos gracias. crack. Y bueno, y nos acompaña ¿Y Ezequiel Gato, quién más nos acompaña? docente, investigador del CONICET, escritor. ¿Cómo estás, ese? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Buenas. ¿Cómo son tus martes? Que siempre le preguntamos. pregunta de rigor. Acabo de salir de dar clases virtuales de un seminario a las 7:15, así que nada, mi martes, mis últimos 10 martes consisten en armar clases y darlas. Porque estás en la UNR, pero estás viviendo en Buenos Aires. Sí, Así digo bien. es. Estoy en la UNR y en la UNSAM. Ahora estoy viviendo en Buenos Aires. Mi Estás bien, sueño o sea. es estudiar en la UNSAM algún día. Me parece bellísima esa facultad. El campus es muy lindo. ¿Es verdad que tienen como carritos de golf para trasladarse? Ah, Es verdad. Por eso ¿Qué fuiste top? Quiero ir. Desde está la estación de trenes ahí cerca, y desde la estación de la puerta de la estación de trenes hasta el campus propiamente, donde están los edificios, no es un carrito de golf, es como un autito eléctrico que va y viene todo el tiempo y podés Me encanta. evitar caminar. Qué Sí, bien. está- ¿Cuánta Parece distancia hay de la estación a...? Deben ser 400 metros, ponele. Ah, bueno, lujo, porque 4 cuadras se caminan, digamos. Es absolutamente caminable. Claro. Sí, sí. Igual, bueno, hay gente que no los puede caminar. hay Bueno, sí, está bien. distintos, o gente grande, o a veces hace mucho calor O mucho frío, o llueve. Y además es un campus lineal, es una vieja estructura ferroviaria que fue recuperada para hacer la universidad en finales de los 80s y mediados de los 90s. Entonces es un campus como a lo largo, ¿viste? Tiene Sí. como, no sé, 10 cuadras debe tener, pero a la vez tiene 100 metros de ancho. Claro. Un pasillo, Un enorme pasillo. claro. Che, ahora nos vamos a meter a hablar un poco de todo, pero acá en Mística estamos atravesados por lo que es la militancia. O sea, la radio, la parte universitaria, el centro cultural, todo está atravesado por la militancia. Ajá. Y por la militancia peronista también. Ajá. Entonces te queríamos preguntar si para vos la clase política, la clase dirigente, porque bueno, le contamos a la gente que también nos vamos a meter ahí, se escribe sobre futurismos. Claro, sobre contexto futurabilidad. de lo que hace ese. Dale, ahora le pregunto, ahora nos lo va a introducir él. Te podés Pero te quería presentar. preguntar si crees que la clase política perdió la capacidad de proponer un futuro mejor. Bueno, Chan. le digo a la gente que está escuchando que más o menos hace unos años que estudio cuestiones vinculadas al futuro, a la imaginación, a la incertidumbre y a otras cuestiones vinculadas a eso. Y dentro de eso trabajo un poco imaginación y política. Bien. Historia de la imaginación política, de las utopías, de los programas políticos, etcétera. Así que un poco respondo un poco desde ahí y también desde mi experiencia de militante y activista. No sé si es la capacidad propiamente lo que se perdió. Creo que de alguna manera todos somos capaces de proyectar algo, de anticipar algo, de querer algo. Sí me parece que lo que está costando es, por un lado, tener imágenes o proyectos nuevos, ideas nuevas respecto a eso. Por otro lado, que es casi la contracara, salir de algunas ideas ya muy trilladas, cuando no directamente nostálgicas, que hacen que uno, como en la vida personal, digamos, uno muchas veces cuando está un poco desorientado, mira atrás a ver si encuentra algo. El problema es si solamente mirás atrás para encontrar algo. Y me parece que hay algo de eso jugando como límite, y a la vez identifico ya no solo en la dirigencia, sino digamos en el conjunto de las militancias populares, emancipatorias, etcétera, un cierto deseo de que eso, de poner en movimiento eso, ¿viste? De salir de no quedar ese atrapado en la impasse. nostalgia. Exacto. Y salir salir de la nostalgia, salir de algunos lugares comunes, asumir unas novedades que te obligan a cambiar la manera de pensar políticamente, lo cual no quiere decir resignarse o
entrar en la lógica que te propone el adversario o la Claro. corriente dominante, que es otro riesgo que también distingo, la seducción que produce el que ganó en el que perdió, a veces se traduce en básicamente querer imitarlo. Que es bastante habitual, digamos, en el efecto que produce un ganador sobre un perdedor. Es como un síndrome de Estocolmo entre electoral y político. Y me parece que esa es una forma bastante perezosa y peligrosa de salir de este impasse. Pero bueno, un poco por ahí. No creo, después yo descontaba en tu pregunta que estamos hablando de Argentina. No creo que sea algo que se repita necesariamente en otros lugares, o por lo menos no de esta forma. Hay dirigencias políticas que están buscándole alguna vuelta a la cosa o proponen algunas ideas nuevas, algunos experimentos sociales o institucionales nuevos. Como depende de donde se pone el ojo, ¿viste? Se puede... Hablaba un subrayar poco más de, eso, de ¿no? Argentina y de nosotros también, como llamarlo peronismo, progresismo, Ujú. izquierda, o hasta de una cuestión generacional, Ujú. de lo que fueron las luchas del 2018, de la época del macrismo, del feminismo y demás. Si justamente en este periodo parece que hay como una dificultad de salir de aquel momento, de la nostalgia justamente de eso, tanto en las bases como en los dirigentes, por momentos, qué sé yo. ¿Vos planteás la nostalgia respecto a ese momento? Sí, la nostalgia entendida como quedarse ahí, quedarse en esos debates, en esas discusiones, con ese imaginario. Y lo que, un comentario con relación a eso, lo que pasó en la marcha con Cristina fue medio un revival, 2015 diría yo, no sé si 2018, pero 2015 fue medio un revival. Coincido. Y ahí se generan las dudas de si volver a esa manera de militancia, de hacer política, o si eso ya igualmente no funciona. Y Bien. lo decía en términos generacionales, porque para salir de un poco de los que somos más militantes políticos, Ajá. por ejemplo, la idea pesimista de nunca me voy a poder comprar una casa, que es un libro de Leo, que le mando un saludo, toda esa idea de que no voy a mejorar mi trabajo, todas esas cuestiones que lo pensás en retrospectiva y decís, en el pasado sí lo podría haber hecho, en un pasado podría haber sucedido. Por ahí a eso me refería con quedarse en algo nostálgico. Bien, ahí yo tengo, o sea, en un punto me sorprendió que hablaras del 2018 como nostalgia, porque desde que soy historiador y tengo 20 años más que vos, para mí la nostalgia es como una cosa que estaba mucho más atrás. Claro. Pero ahí plantearía, respecto, no voy a hablar ahora del 2018 porque quiero llegar, lo hago rapidito, Cristina. Sí. O sea, o lo que pasó en torno a eso. Coincido primero en esta lectura que haces de que se pareció más al 2015 que a otras, Sí. que a lo que vino después. Creo que ahí hay una jugada de ella de saltarse lo que pasó entre el 2019 y 2023 para volver a reponer una especie de imagen originaria en el 2015. Bien. Creo que algo que a mí, y acá en una mesa entre peronistas, hay algo que para mí hay que discutir, que es, yo lo llamo, lo llamo retornismo, básicamente, que es la idea de que el concepto de retorno, el concepto de vuelta, ordena demasiado las imaginaciones de futuro. Bien. Siempre se trata de volver, en otros términos. Bien. Y me parece que ahí hay algo a discutir, porque el retorno es vamos a llamarlo así, es una gramática de imaginación de futuro. Y que como tal es discutible, es superable, en fin, tiene elementos deseados. Perfectible. Absolutamente. Y yo creo que en este momento esos discursos de retorno son como que pulsan, cuando uno, yo decía al principio lo de la desorientación y la nostalgia, el retorno es como el hermano gemelo de la nostalgia, y me parece que ahí hay una especie de trampa, digamos, una situación entrampada, digamos. Y yo creo que el desafío es no necesariamente deshacerse del pasado, porque eso no es posible ni deseable, pero sí hay que recomponerlo creativamente. Claramente. Creo que igualmente, cuando, nosotros fuimos a la marcha, la mayoría de los que estamos acá, fue esa sensación de volver a estar en otro tiempo, pero que a la vez, cuando te proyectás en el futuro,
ya es distinto el presente incluso, porque Cristina habló en ese acto desde un audio de WhatsApp, Sí. o de, no sé, no importa, un audio. Y en función de eso también el armado político uno se lo imagina diferente. Ujú. No lo imaginamos como en ese momento, pero de todas maneras como que la sensación estaba en el 2015. Sí, Es raro el fue una sentimiento. retromarcha. Claro, porque la marcha fue la que nos trasladó en el tiempo, como un portal, pero después volvimos rápidamente a la realidad. Y creo que es interesante, perdón Santi, ya te dejo. No, yo iba a agarrar de lo que dijiste vos. Lo que decís, discutir estas cosas de acá en adelante, cómo lo planteamos, porque a lo mejor es el anzuelo, la vuelta al pasado en esa marcha, para ponernos a pensar de qué manera ese 2015 no sigue igual que como sucedió en la realidad. Sí. Bueno, no sé si me explico. Sí, vos, sí, vos coincido. De hablabas hecho- bastante de retroutopía. Sí. No sé si querés contar un poco eso, que es raro también, porque justamente esto del anzuelo, Milei te habla de la Argentina de principio de siglo y también se junta con Elon Musk a querer irse a Marte. Sí. Perdón la ignorancia, ¿qué sería la retroutopía? No, es un en tu algo concepto. que lo vas a Que lo contar. desarrollás vos. Lo saqué de algún lado también. No, bueno, dialoga mucho con lo que estamos Pareció lo hablando. que dijiste vos, Chino. Ah, bien. En rapidito y definido, para mí la retroutopía es recortar una imagen del pasado. Ya eso es una operación, digamos, la operación de recorte. Idealizarla, es decir que ese pasado era entre perfecto y muchísimo mejor. Bien. Cada uno elegirá la valoración. Y ubicarlo como una imagen de futuro. Es decir, algo, por eso esto del retorno dialoga mucho con lo que estábamos diciendo. Yo creo que en la política argentina, eso un poco también lo hablábamos la otra vez en otro programa, tiene mucho de retroutopías, varias, digamos. La Argentina industrial de, La de Argentina industrial, Perón. la Argentina agroexportadora. Cada uno elige más o menos en qué, entre 1880 y 1947, donde se refugia. donde pone lo deseable, pero tiene un peso importante. Respecto al caso de libertarios, me parece que hay un elemento más diferente, creo yo, porque no solo está esa idealización de la Argentina pre-voto universal y pre-educación pública, Sí. sino que también hay este componente un poco tecnofílico y aceleracionista que ya no tiene que ver con cómo dicho fuertemente, igual con las cosas que dicen estos tipos, o sea, esto es débil, pero ya no tiene que ver con la integración entre unas élites y unos sectores populares en pos de algún tipo de proyecto de nación, sino más bien lo contrario, es decir, más bien el desacople de unas élites respecto a estos territorios y a las posibilidades de la población. O sea, es casi una independencia de los ricos lo que estamos viendo. Que básicamente la fuga a Marte es una declaración de independencia de los ricos, si lo pensás. Es un intento de Delísimo. fuga. ¿La Entonces viste? lo que estamos viendo un poco con Milei es el modo local de un país que no tiene demasiados cohetes para tirar allá arriba, pero que responde un poco a la misma imaginación de futuro. Por eso digo que yo creo que los libertarios no son exactamente retroutópicos, tienen un poco y un poco, ¿viste? Tenés, de la misma manera que tenés en Villarruel un sujeto nacional conservador más recostado en lo militar y el discurso criollo, y tenés en Milei un austríaco que le gusta la inteligencia artificial, entonces, bueno, unos votan acá y otros votan acá, digamos, cada uno elige qué sector de lo conservador prefiere. Con esto me parece que pasa un poco lo mismo. Hay un componente retroutópico y hay un componente, yo diría utópico, porque en definitiva el aceleracionismo capitalista es una utopía, digamos, en el sentido que considera que hay un punto de llegada social y hay una sociedad perfecta en la cual se terminan los problemas, ya sea porque eliminaste al adversario, ya sea porque los gestionaste de una vez y para siempre. En todo esto ¿qué papel juega? ¿Cómo gestionamos el futuro? No, le iba a preguntar, Esa es la pregunta. Esa es la pregunta, claro. o sea, ¿quiénes eran los que estaban imaginando el futuro? Que un poco lo respondiste, si no lo hace la clase dirigente, ¿quiénes son? Que son las elites, son los nuevos ricos, son los tecnócratas o los big tech, los Peter Thiel, los Elon Musk y demás. ¿Y qué papel juega el dinero en esto? Porque también Sí. vos escribís sobre eso.
Yo, antes de responder sobre el dinero... Perdón, ¿puedo agregar algo? Por supuesto. ¿Y qué rol juega la IA? Bien, Like. perfecto. Dinero ella. Yo soy Anoto. anti-IA. Pero antes de hacer... No, ¿en serio? Yo soy anti-IA, sí. Antes de entrar en eso, quisiera hacer un comentario respecto a quiénes imaginan el futuro. Porque hay una trampa ahí, a mi entender. O una doble trampa. Que alguien diga que está imaginando el futuro no es necesariamente que está imaginando el futuro. Y luego que el vector tecnológico, que es hace una cierta cantidad de años, el que en el discurso parece ser el que porta el futuro, tampoco agota la discusión y las posibilidades. Y eso me parece clave. Muy bueno. Nunca pensé en el futuro sin el vector tecnológico. Y es cierto que no necesariamente sea lo único. A full. Claro. Me parece muy importante porque justamente la fascinación futurista que tiene el tecnocapitalismo es que vos decís, bueno, Es por ahí acá. es el futuro, no sé, Marte es el futuro y bueno, es el futuro y nosotros ahí no nos queda otra que verlo, digamos, y que se caiga alguna cosa de IA que podemos utilizar o no. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque me parece que también hay otras maneras de... ¿Te querés acercar un cachito más al sí. micro? Sí, creo que te Te puedo apagaron. agarrar, de hecho, si quieres. Ah, muy bien. ahí va. Muy bien. Ahí va. Hay otras maneras de estar en el tiempo, para ser más preciso, y de relacionarte con las posibilidades, de generar posibilidades, que no son necesariamente las de estos discursos muy dominantes y abrumadores. No sé, vengo de dar una clase sobre decolonialidad y futuro. O sea, lo que uno puede mapear en un montón de movimientos y experiencias, sobre todo, yo ahí laburo en Latinoamérica, indígenas, feminismo, movimientos antirracistas, agroecologías. En México están pasando unas cosas tremendas, muy interesantes. Eso está, digamos. De la misma manera que está China, que tiene un discurso tecnológico, pero que no es exactamente el mismo discurso tecnológico que tienen las tecnocorporaciones yanquis. Entonces, yo creo que hay muchas imaginaciones de futuro dando vueltas. Y no les daría, porque me parece que no funciona así, no reconocerían las tecnocorporaciones norteamericanas el monopolio de eso, sino, incluso si lo leemos geopolíticamente, creo que lo que estamos viendo es... La discusión sobre los que le discuten eso. Exacto. Digamos, lo que estamos viendo no es que ese es el futuro destinado. Lo que estamos viendo son unos tipos que tienen un montón de recursos, que están viendo si pueden torcer una relación que no es la más favorable de los últimos 80 años para ellos. Entonces, no daría por terminado ese partido, porque incluso te diría que recién se está empezando a jugar en muchos niveles. Y no solo en la gran geopolítica diplomática, sino en lo que va a pasar con el cambio climático y un montón de cosas que van a alterar muchas variables de esto. Eso por un lado. Y lo otro que digo, dinero y IA. Perdón ese. No, por favor. Pero yo me zarpo y hablo. Me así que ustedes quedó córtenme. resonando recién lo que decías de las grandes corporaciones tecnológicas de Estados Unidos. Vos decís que no va solo por ahí porque tiene otras competencias como la de China, por ejemplo, cuando sacó DeepSeek. Sí. Pero también es tecnología. Sí, O totalmente. sea, es en esos términos, no hay otros términos en este momento. Bueno, ¿O sí? Sí y no. Eso Ok. Porque la competencia con China para ver con quién se queda con el chat más óptimo y preciso y rápido y mejor para consultar son las dos tecnologías, digamos. Sí, totalmente. Y de hecho, bueno, yo laburo ahí con algunos amigos que vienen laburando cuestiones de tecnología en China y todos coinciden que desde el 2021 en adelante China tiene la primacía en el desarrollo tecnológico. Es Claro. decir, es la primera vez en los últimos quizás 100 años que no es Estados Unidos, ni tampoco Japón, que en algún momento pudo serlo, el que innova tecnológicamente, es decir, el que trae la última novedad, sino que eso cambió y China ya es el productor en muchas cosas de las novedades tecnológicas. Quizá lo que uno puede ver ahí, hilando un poquito más fino, es que China tiene una relación, al menos en el discurso, al menos en lo programático, al menos en algún nivel, Bien. con cuestiones ambientales y horizontes
ponele, de descarbonización hacia el 2060 que las imaginaciones de futuro tecnocorporativas yanquis, Ni lo tienen en cuenta. ni a palos. Claro. Entonces, y ahí uno, bueno, puede hacer, como si te pones a hilar más fino, podés encontrar en qué sentido algunas tecnologías pueden ser utilizadas de distinta manera, pero también en qué sentido, como los imperativos, te hacen a vos producir ciertas tecnologías en lugar de otras. Bien, ¿Me entendés? bien. Entonces, como que hay que ir viendo ahí ciertos detalles, no por un preciosismo de que me gusta hacer la diferencia, pero efectivamente un camino te lleva para un lugar y otro camino te lleva a otro lugar, a otro campo de posibilidades. Claro, quedó claro. Y me parece ahí interesante. Y después, lo del dinero. Nada, eso lo hago corto porque ya estoy hablando un montón todo solo. Pero... Estamos para escucharte a vos. Ok. Sí. Queremos que hables, de bueno, hecho. no, o sea, básicamente lo que yo vengo trabajando sobre dinero con compañeros varios respecto a este tema de distintas entradas, historia, tecnología y dinero, política y dinero, es que estamos en un momento, en los últimos... El periodo largo podría ser el 2008 en adelante, el periodo más corto podría ser la pandemia en adelante, que hay una serie de mutaciones en la naturaleza y las políticas del dinero. Traduzco criptomonedas, pero no solo criptomonedas como los pibes esos que están ahí tratando de ver cómo se hacen millonarios en dólares, sino un tipo de forma monetaria que ya no responde a las maneras... Hay un libro que es criptocomunismo. Exacto. Pero ese no le interesa tanto la moneda como blockchain. O sea, no le interesa tanto la moneda propiamente como la infraestructura sobre la que se produce y circula la moneda. Pero la moneda en los últimos años, o sea, lo que está... La criptomoneda... Claro, ¿qué significa? Bien. La criptomoneda es, tal como la estamos viendo, Sí. es básicamente un sistema que no necesita una administración centralizada ni soberana para la gestión de ese dinero. En concreto, no necesita bancos. Ni banco central, ni bancas. ¿Por qué? Porque el banco y el poder político, que eran las dos cosas que ordenan una economía nacional, desde por lo menos desde los acuerdos de Bretton Woods, desde la década del 30 en adelante, ya no son la única forma, digamos. O por lo menos las criptomonedas aspiran, o vienen, sí, hay alguna diferencia, pero bueno, a construir una infraestructura monetaria que ya no dependa de esas dos cosas. ¿De qué depende? De las tecnologías, o sea, depende de una serie de algoritmos, una serie de software que validan las transacciones de una manera que vos no necesitas una autoridad personal, monetaria. Igualmente esos software sí están validados por entidades financieras, supongo. No necesariamente. No necesariamente. O sea, ahí es toda la historia de la puja. O sea, Bien. Lo que uno El puede blockchain ver, son muchas computadoras en lugar de una central. Funciona a través de haciendo unos muchos cálculos, nodos. haciendo unos cálculos matemáticos cada vez más complejos, que son los que se requieren para validar una transacción Y por eso monetaria. gasta mucha electricidad también. No vamos a entrar en eso ahora. No entiendo nada. Después de los que ricos estaría putos bueno- de la China, tranqui. Nada. Siento que Santi esperó este momento desde que empezó Ruidos Sí. Molestos para hablar de cripto. No, Sí. no, odio Él las está Si querés un día Me nos subí y explicás. me bajé pero yo no- totalmente. Voy a hacer una sola cosa para que te Las lleves esta idea. Bien. El siglo XIX, final del siglo XIX y todo el siglo XX es el siglo de la moneda soberana. Es decir, la soberanía política nacional, no cualquiera, la nacional, entre otras cosas, pero fundamentalmente emite la moneda. Sí. ¿Sí? Sí. Eso estamos todos de acuerdo. Sí, estamos todos de acuerdo. Bien. Bueno, lo que estamos viendo desde el 2008, que es cuando aparece Bitcoin, en Que adelante, coincide con la crisis de Lehman sí, Brothers. exactamente, con la crisis del sistema financiero y sus monstruos bancarios, Sí. es la aparición de una moneda que pone en cuestión quién es el soberano que la emite. Bien. Y lo hace a partir de un protocolo tecnológico que se deshace, digamos, de las instituciones sobre las cuales se había montado esta relación entre moneda y soberanía. Pero eso a la vez, obviamente, estos tipos juegan un juego mucho más grande donde estos otros actores de los que estamos hablando no es que son irrelevantes o que automáticamente quedan fuera de juego. Lo que estamos viendo es... La puja. Exacto, estamos viendo qué le hacen las criptomonedas
al sistema monetario internacional. Imagino que moneda sobrevive. O sea, estamos en ese... Moreno una vez tiró que en ese momento. la había creado el MI6. Porque ¿Cómo dice que que no se conoce el creador de Bitcoin. No se conoce. Y Moreno Sí, tiró que lo había creado el Servicio de Inteligencia Británico. La pasada, sí, como si nada, la tiró. Yo No, lo veo... Es posible, es todo posible. Sí, digamos, qué sé yo. Puede haber hay muchísima hipótesis sobre quién es Satoshi Nakamoto. Puede ser uno, puede ser varios, pueden ser una articulación de programadores, pueden ser... Yo creo Claro. que el documento fundacional ahí, es profundamente anarcocapitalista. En el chat ese, no Ah, te quiero sí. desviar, No, por favor. pero te preguntaba más, para nada, Sane, yo no quería ir para el lado de las criptomonedas. Sí, De hecho, sí antes quería. de entrar Sí acá, querías, estábamos sí hablando querías. de Sí, la cómics. verdad, sí Estamos hablando querías. de cómics, yo quiero hablar de pavadas. Pero vos querías. No, no estamos pero hablando de pavada, está bueno. No. Creo que el cómic es más serio que criptomonedas. Por eso, las pavadas para mí son mucho más serias que las criptomonedas. No, te quería, en el chat nos preguntan, hablando de economía y monedas, ¿qué lugar ocupa el financiamiento, el tarjeteo en la visión de futuro? A eso quería llegar con el Hermoso. tema. Muy de bueno. dinero. Gran Y con el pregunta. tema de vivir endeudados. Gran o sea, hoy pregunta. se tarjetea para comprar comida y no es casualidad. No. Lo primero que diría, gran pregunta al que o Vamos la a que mencionar. pregunta. Silvana, que también te preguntó, dice, el indio dijo el futuro soy y Ezequiel lo discutió. Yo creo que habla del futuro ya llegó. Sí, el futuro ya Y que Fito dijo que las utopías no servían. son muchas preguntas. No, bueno, esa bueno, nota por me eso yo no agarré persigue. todas, no agarré Yo todas. no le puse título a la nota anfibia que se llama, si quiero avisarlo, el desmintiendo al indio Solari. El futuro soy. Pará, la cambiándole primera letra, pregunta ya me perdí. No, hablábamos de dinero. No, el Ah, la tarjeteo. deuda. ¿Qué significa el tarjeteo? Esa función del dinero, Bien. no el dinero como moneda, sino el dinero como algo de que te presiona a futuro, algo Bien. que tenés en la cabeza. El dinero siempre es futuro. Eso es lo primero que diría. Porque Claro. el dinero es, es la posibilidad de comprar cosas, es la posibilidad de acceder a mercancías. Y en ese sentido siempre hay algo por delante, digamos, que es el trocarlo en la mercancía. O bien, al revés, siempre una moneda, la moneda no tiene fin, en el sentido que siempre es posible un intercambio más con ella. Por lo cual hay una orientación. ¿No crees que hoy el dinero es un fin en sí mismo? Claro, lo que pasa es que la paradoja es que ese fin en sí mismo es el futuro. O sea, que Bueno, ya entendí la pregunta. Sí. Como que no se valora como un bien intermedio, sino como algo, como un objeto de deseo. Lo que... Vamos a dejar eso Lo del dejamos. fin. No, pero latente porque creo que lo puedo conectar con la parte de la pregunta de la deuda. ¿Qué creo yo de cómo funciona el dinero hoy? Y lo estamos viendo todo porque todos estamos endeudados más o menos en una parte. El dinero es deuda, digamos. Ujú. Una de las ideas sobre el dinero es que es una forma de gestión de las deudas sociales. ¿Qué pasa cuando uno vive endeudado o cuando la lógica misma del sistema económico-financiero empuja la deuda? Bueno, uno empieza a ordenar toda su vida en función de saldar la deuda. ¿Qué es saldar la deuda? Saldar la deuda es disponerse de alguna manera para que llegar a ese hipotético futuro en el que lo vas a saldar habiendo hecho las cosas necesarias para saldarla. Entonces, ¿cuál es el poder de la deuda sobre el futuro? Justamente, gestionar las posibilidades del futuro. Porque No- la no deuda puede te hacer está otra cosa que no sea esperando ahí trabajar, adelante. claro. La deuda te está esperando ahí Trabajar adelante. o vender tus cosas o lo que sea para pagar las deudas. Por eso estoy a favor de una desobediencia fiscal fuerte. Porque es una manera de recuperar el tiempo. No solamente de no pagar. Es una manera de fundar una soberanía sobre algo. Y en este país que nacemos debiéndole dólares a la Fed, la desobediencia fiscal es necesaria. O el desconocimiento de la deuda de distintas maneras es necesaria contra esta idea que es transversal a la política argentina de que las deudas se pagan. Sí. Eso es falso. Eso es falso. Las deudas se pagan en la medida en que sean Pagables. Justas y Legítimas. razonables. Justas y razonables. Legítimas, claro. no se pagan porque existe la deuda como tal. Esa es una prerrogativa extrañísima para pensar la deuda. A mí ya me enojo, porque de hecho me parece Enójate, me enójate. parece extrañísimo que alguien diga que porque uno generó una deuda, alguien generó una deuda sobre uno, estamos obligados a pagarlas. Y toda la política argentina se dedicó en gran medida, y por eso llegamos a donde llegamos, porque hay que honrar las deudas. Honrar la deuda es algo a discutir políticamente, no a afirmar moralmente. Primer punto. Y luego, ¿cuál era el otro? Ah, no me acuerdo. No, el financiamiento, el tarjeteo en la visión de Bueno, futuro. es un poco esto.
Y ¿Cómo? no, Ahí ¿Cómo son, ahí performa son la legítimas actividad? igual. ¿Cómo? En esos casos sí son legítimas. Bueno, ¿O pero no? No lo sé, porque ahí podemos entrar en muchas apreciaciones. O sea, no individualizaría la deuda Bien. de entrada, porque me parece que ahí se pone más extraña la cosa. Pero no estaría tan seguro que con los intereses que te cobran las tarjetas de crédito eso es legítimo, digamos. Y por otro lado, o sea, una deuda, si yo contraigo ahora una deuda con vos porque vos querés, no sé, quieren hacer, no sé, agregar algo acá, Sí. ponele. Esa deuda sí me parece legítima, porque vos lo que estás haciendo es potenciar algo que vale la pena, básicamente. Bien. La deuda, muchas deudas potencian algo que no vale la pena, digamos, que no vale la pena bajo ningún punto de vista. Una deuda como con arreglo a fines, digamos. Exactamente, discutir los fines de la deuda también, digamos, me parece... Diría Weber. hay un Diría libro Weber de Olmos, de Alejandro Olmos, nos recomiendan en el chat. No sé. Sí, un prócer del cuestionamiento de la deuda externa argentina. Bien. Eh, Yo lo hablaba también en el nivel micro, en Sí. cómo afecta Claro. al trabajador que tiene que pluriemplearse en necesidades básicas, porque se endeuda en necesidades básicas, por eso estábamos hablando de endeudarse para comer. Entonces ya ahí Exactamente. la deuda pasa a tener una función que no es económico, de transacción o de poder pagar algo que querés a futuro, sino una necesidad vital. O sea, no Exacto. se puede escapar de la deuda esa. Sí. Y esto te lleva con un punto atrás, que es, estés en un momento de bonanza o no, monetariamente hablando, el dinero es un organizador de los intercambios sociales, de los flujos sociales, de las posibilidades sociales, que también es interesante cuestionarlo, digamos, porque va de suyo que necesitamos dinero. Vos mencionabas criptocomunismo, el libro. Bueno, el libro tiene sus límites, pero ensaya una posibilidad de decir, che, nosotros tenemos estos bichos que van a una velocidad bárbara, que podemos articular decisiones casi en tiempo real, a escala planetaria. ¿Para qué carajo seguimos usando dinero si el dinero es una forma de regular unos intercambios que tenían lugar cuando las estructuras tecnológicas no funcionaban a tiempo real y vos no podías organizar, supongamos que el mercado organiza eficazmente, que eso también es algo que dice el mercado de sí mismo? Ahora tenemos unos bichos que son bastante eficaces para la puesta en conexión y sincronicidad de movimientos complejos. ¿Por qué seguimos usando dinero? Che, Ni ¿Quién? idea. ¿para qué? ¿Para qué? Porque el dinero es político. Esa sería la primera respuesta. Claro. El dinero no es un fenómeno económico en el sentido aritmético. El dinero es una manera de hacerle hacer a otros. Es algo teológico, da poder. dice ahora el... Por eso es Exactamente. político. El dinero es poder. Eh, El dinero es poder antes que unidad de cambio, medio de pago, que es lo que... El dinero es una forma de hacerle hacer a otros, incluso, ahora estamos con un amigo elaborando esto, de hacer a la distancia. Porque Sí. el dinero, vos no tenés que estar presente para que el dinero haga algo por vos. Lo que te decía ¿Entendés? hoy... Lo que vos querés hacerle hacer a otro. Trabajar, por ejemplo. ¿No? Entonces, pensar al dinero como una forma de la política, como una forma política de ordenar, también te obliga a discutirlo políticamente. Sí. Y Pará. no meramente en términos... Nos la pasamos hablando de más y menos cuando hablamos de dinero. Y no del cómo. Cuando A hablamos mí de me cualquier parece muy relación interesante de la pensar vida, cómo. me parece. ¿Cómo? Que Ahí va, profundizó. la cuantificación de la vida ya es un proceso que acapara todos los órdenes, pero para mí, Exactamente. lo que ahorita hablábamos o lo que ahorita hablaba del dinero no como fin, es, por ejemplo, no es ya político, por ejemplo, para Milei es algo casi teológico. O sea, prácticamente, Sí. no sé, el dinero lo considera o el mercado lo consideran como algo más allá de lo político. Sí. Yo creo que es una teología política para saldar discusiones, digamos, como la política, tanto la política moderna como la economía política moderna tienen elementos Eso te lo teológicos. escuché a vos. ¿Cómo? Que para Milei cada partícula Cada- debe estar mediada por el dinero. Y sí, el sueño de él es que entre una cosa y otra haya dinero, digamos, en la monetización absoluta de la existencia. Eso viene, uno lo podés pensar en teólogos medievales, no sé, incluso en Spinoza, si son muy mala leche. Y la propia teología cristiana en su momento pensó el problema a su modo, el problema de la economía, y de hecho, de nuevo, cosas de la política moderna y de la economía política moderna, o sea, de Smith o de Petty en adelante, eran tipos que leían
teólogos o leían, digamos, escolástica, filosofía cristiana, etcétera, y que ahora hay como muchos laburos. Ella mencionaba a Weber es alguien que trae eso, y ahora hay otros laburos respecto a, bueno, incluso antes del protestantismo ya hay elementos en la escolástica católica que después de distintas maneras terminan inscriptos en la economía política moderna. Por ejemplo, cierta idea de deuda. No tanto lo de la usura, que eso es más como la novedad calvinista, pero sí a ciertos elementos, la idea de purgatorio vinculada al problema de la deuda, al estar pendiente, al no saber si está condenado o está salvado. Bueno, nada, toda una nerdeada por ahí, pero lo traigo porque vos decías lo de la política y la teología. Creo que, bueno, las dos permiten ahí pensar un poco a Milei como alguien que tiene un componente religioso, diría, más que teológico, zarpado. O sea, él cree en algo, digamos, él cree en una entidad trascendente, capítulo 0 de cualquier religión, cree que lo va a salvar, capítulo 3, porque es el cristianismo, y bueno, y él está ahí, justamente, los chicos que llaman La Fuerza del Suelo, está ahí como mediador entre una entidad y nosotros. Te quiero preguntar por el libro, no sé. Es la hermana, la mediadora igual. También. Ojo. O Conan. No, Conan es Conan 2, Conan es la 3. comprobación de la mediación. Volvemos a hablar de Conan. Clona. No, pero sí, está ahí una cosa que más allá de si él es creyente o no, que ese para mí no es el punto. Para nada. El punto es el poder que eso le implica o que él cree que tiene a partir de esa cierta conexión con algo. Uh-huh. Sí. Y a función de eso, cómo toma las decisiones, digamos. Porque es en fin lo que nos interesa, siendo el presidente de la nación. Sí, total. Y por otro lado, en rigor de verdad, no es algo que piense solo él, digamos. No. Es una subjetivación que está muchísimo más extendida y que de distintas maneras persiste, produce sentido, produce sociedad. Bueno, Milei no es, digamos, ya lo sabemos, pero Milei no es una excepcionalidad en la sociedad argentina. Incluso es bastante poco excepcional en algunas cosas. Por ahí lo que más cuesta a veces políticamente es sacarlo del lugar de la excepción, para entender, bueno, de qué, no, ni siquiera solamente quién lo vota, sino de qué proceso de subjetivación de los últimos 30 años participa Milei. ¿Viste? Bien. Porque hay mucho más. O sea, después que no queramos verlo o que hagamos una distinción muy clara, me parece a mí como un error metodológico, porque en realidad hablas en la calle y este discurso preexiste a Milei por otro lado. Pero por eso mucho. Cala también, por eso genera. ¿Sabés con qué lo relaciono mucho de nuestro lado? ¿Con qué? Cuando a la gente, para que voten el peronismo o el kirchnerismo, le decías, pero ¿con quién vivís mejor? O sea, en términos puramente económicos. No había ningún otro valor ahí que decir, pero ¿por qué no votás al peronismo si ganás más plata? Claro. Es como bueno. Algo que me quedó pendiente de esa creación. Sí. Che, te quiero preguntar, ¿por qué Memorias del Futuro? Que es tu último libro, así también nos contás un poco. Es ahí. Verdad, saqué un libro. Sacaste un libro, claro. ¿Por qué se llama así? Sí, porque elegiste ese nombre, de qué trata. Bien. Se llama así... Pésimo preguntar al escritor de qué trata el libro, ¿eh? Ah, está bien. Como es de ciencias sociales, viste, no es lo mismo que ficción. Claro. Bueno, primero yo saqué un libro hace unos años, se llama Futuridades, que es más una pregunta como conceptual sobre el futuro y político-conceptual. Este es más histórico y cultural, diría, y lo que son las cosas que vengo elaborando hace un tiempo. Lo que hice fue escribir 7 ensayos, algunos sobre dinero, otros sobre carrera espacial, otros sobre el desierto como figura para pensar el futuro, y un par más que andan por ahí. Lo estaba leyendo hoy, que lo publicaste gratis. Sí. Y me hiciste pensar que todos los videojuegos o películas post-utópicas o post-apocalípticas o del futuro, hay en general hay desierto. Hay pocas que haya selva. Dune. Hace mucho calor. Dune, Mad Max. Fallout, que es el juego que hay una guerra nuclear. Total.
hay una escena Soylent Green, una peli de la década del 70 muy buena. No la vi. Está buenísima. Hoy cuando hablabas de los ricos viviendo en otro lado, Elysium, que también abajo hay como desierto y A arriba. full, totalmente. Bueno, el desierto es una fantasía recurrente, digamos, de la catástrofe planetaria. Entonces también quería trabajar eso, pero a la vez yo empecé a querer trabajarla solamente en esa clave, porque mi hipótesis es que la desertificación de la Tierra, o sea que lo que está pasando con Marte es que Marte es un laboratorio de la desertificación para entender la Tierra cuando se desertifique. Es decir, lo que están viendo en Marte es el futuro de la Tierra, no solamente ir a Marte. Te agrego algo ahí en Ok. Cuando la Tierra sea Atacama, Vamos a ir ahí. vamos a estar en Marte. Vamos a estar No en hace Marte, falta ir. claro. Como que Ya vamos a estar. Exacto, vamos Listo, a estar. O sea, claro. vamos a Proyectan estar en Marte, digamos. Exacto, porque Marte tiene unas condiciones tan extremas. Igual una ecóloga me tiró una idea genial, me dijo, bueno, pero en el desierto hay vida, por lo tanto Marte no es un desierto, porque no hay vida. Che, Claro. Entonces, bueno, te agrego algo en, Ahí se en le lo hizo que un vos lío hablabas con bárbaro. ahí se me hizo un lío y empecé de nuevo con algunas cosas. con lo que vos hablabas con ella, que le decía, no, pero además de las tecnológicas estadounidenses, también hay tecnológica china y demás. Sí. También hay países que están luchando contra la desertificación, en la barrera del Sahel o en China mismo, que están parando el desierto. A full, en o Arabia llevando. Saudita también, unas cosas muy extrañas. Está ese proyecto de futurismo pérsico, Ah, no del sé. Golfo Pérsico, se llaman utopías del Golfo Pérsico, como los que estudian esas cosas. The Line, ¿lo vieron? Ah, sí, eso sí. Ah. No. Pensé que me hablabas de eso, de hecho. The Line. Claro. No, en Arabia Saudita están haciendo unas cosas para... Una ciudad que están haciendo en Arabia Saudita de 4 o 5 kilómetros solo de largo. Lineal, La están construyendo para 2035, ponele. sí. Toda una línea. Es Esa- una línea en el desierto. Para mí esas ciudades implosionan en un momento y se hunden. Por el momento la están construyendo. Sí, pero se van a hundir. O sea, no puede ser. No es sostenible eso. Y o sea, son no- muy poco no viables, me- son muy poco viables. Pero bueno, hay que ver. Esa gente sabe de vivir en el desierto, yo Claro. no lo subestimo. Y te preguntaba por qué Memorias del Desierto. Sí, te iba a responder eso. Porque este libro es, a diferencia del otro, es un estudio más histórico de los últimos 50 años, como distintos momentos. Hay uno sobre contracultura argentina en la década del 60. Distintos momentos de entre 1960 y ahora. Hay uno sobre Hayek, el economista neoliberal. Sí. El amigo. Tratando de pensar qué se puede pensar del futuro en esos discursos políticos, en esos biomas, en esas películas. Hay un par de ciencia ficción, en el dinero. Entonces, me parecía que era Como más... que vas y volvés. Del Y pasado. no tiene, como que no digo, a diferencia del otro que termina más programático, no tiene programática. O sea, no termino proponiendo nada. A la pregunta ¿qué proponés? Nada. Nada. No sé. Fíjense. O sea, yo llegué hasta acá. Claro. Esa no te la Bueno, voy- es para esa una no te la voy a- segunda. esa- Es para una Como- segunda parte. Esa Como no los te la voy a- libros está de, pensado. de Elige tu propia aventura. Sí. Exacto. Esa Pero no- si vas, no sé dónde vas. O sea, no sé Pero dónde estás termina el yendo, lo libro. importante es ir. Esa no te la voy a La hacer palabra aventura entonces. me parece muy importante. Pero- El Gracias. libro, De nada. ¿dónde lo conseguimos ese? En las librerías, en Bien. Rosario está... Está en- Lo editaste Sí, acá, eso quería Lo edité en remarcar. Casa Grande, sí. Lindo. Sí. Che, y no quería, ya estamos llegando a la hora, pero que me digas algo de Gabriel Di Meglio, que entre tantas noticias que pasan, lo echaron hoy, era el director o renunció por cuestiones políticas del Museo Histórico Nacional. Mirá, no sé si lo sabía, conoces no sabía o... que lo habían echado. Sí, no. Sí. No, me parece un crack que- total. claro, a eso iba. De hecho, bueno, en la Facu en algún momento daba textos. No me extraña que lo hayan echado, es la otra cosa que diría. Creo también que lo que viene pasando a nivel sistema científico, universitario, es un poco el diagnóstico que compartimos es que obviamente que no tiene que ver con presupuesto, no tiene que ver con dinero. Argentina gasta 10 millones de dólares por día en intereses de deuda, por lo cual en 20 días cubre todo el CONICET de un año y podríamos decir lo mismo del sistema universitario. Entonces ahí yo leo realmente un componente muy, muy tremendo de este gobierno, que es realmente destruir la institucionalidad del conocimiento en Argentina, tal como se pudo ir produciendo, en cierto sentido, en los últimos 100 años, depende de dónde pones el corte, o desde la universidad pública en adelante, o desde la fundación de CONICET en adelante. Y bueno, digamos, estamos en un momento arrasador.
Yo creo que por momentos se van encontrando formas de... No sé qué pasó hoy con la sesión en el Congreso, que iban a discutir presupuesto universitario. Algunas cosas son más efectivas que otras para pararlo. Y sí, termino con esto, que es un poco Gabriel y más allá de Gabriel, pero para tratar de contener a Gabriel en una estructura, a mí a veces me parece que nosotros necesitamos volver a pensar el dinero como un proceso de autoproducción popular de la economía. O sea, para poder desenganchar algunas partes de nuestras instituciones y de nuestras existencias del canal de caca en el que estamos conectados, que tiene que ver con el financiamiento exterior, con la regulación a discreción de estos tipos de las posibilidades de este país. ¿Qué vamos a hacer con eso, digamos? ¿Es posible una imaginación monetaria que le dispute algo a esta forma tremenda de la gestión de los recursos? Yo quiero creer que sí, y creo que es un terreno bastante virgen políticamente. Y me parece que es un campo interesante. Y creo que el sistema universitario y científico, por escala y complejidad, y porque involucran muchos niveles, desde lo local a lo internacional, puede ser un espacio interesante para la experimentación monetaria. Bueno, Dejo sí. eso. Perdón, Che, quiero cerrar no, obvio, con... le iba a decir que le pregunten si les quedaba algo y... No, quiero cerrar con un comentario que hay en el chat que me parece muy bueno para terminar, que Dale. dice, es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo. Sí, es una frase de Fisher, sí, de Jameson, retomada por Fisher. Creo que... Que es muy inglés, Fisher, o europeo. No, yo no quiero sé pensar dónde es, que o sea, la primera cosa diría que si el capitalismo sigue es el fin del mundo. O sea, Iba a decir como- que el capitalismo puede decirse, vos dirías que tiene el germen de su propia destrucción en su interior. no de su propia destrucción, de la destrucción de todo lo que no es él. Bueno, él y lo en que lo definitiva, rodea, sí, considerando sí. que el capitalismo hoy en día nos abraza en todas las aristas. Yo lo pongo como muy simple. El planeta es finito y el Sí. dinero es infinito. Y el infinito se come a lo finito, pero lo destruye. Sí. Bueno, en Vivo esa se lo estamos. come. Se lo devora. En eso estamos. Estamos en qué vamos a hacer con el infinito del dinero frente a lo finito planetario. Él diría comprar cripto. No, yo No, díganle que no. No sabés cómo me No. ponen palabras en mi boca que yo nunca No. digo. Y Las ahora que, supervivencias individuales ahora son quedo- más complejas y no vamos a quedo- entrar quedo en, como un cripto, bro. esa ¿Te queda discusión, alguna china? Pero nada, digo, ahí hay una tensión entre finito e infinito que parece re abstracta, pero cuando haces 6 grados bajo cero, es re concreta. Y cuando hace 44 grados bajo cero, el infinito del capital te hace cagar de calor. Entonces, volver a pensar cómo se relaciona el dinero como abstracción con lo que está pasando a nivel planetario, me parece como clave. O sea, clave, no sé si estoy muy obsesionado con eso y veo el problema en todos lados, pero me parece muy importante. Y un poco lo que dice la persona ahí, como que me resuena en esto, digamos. ¿Qué vamos a hacer con el finito del mundo y el infinito del capital? Arrancamos por leer tu libro, Memorias del Futuro. Por favor, si Este tienen libro. ganas. Arrancamos por ahí, nos llenamos de dudas y esperamos el próximo lanzamiento para que nos des perspectivas, porque no nos podemos quedar así. Nos tenés que dar una respuesta. Yo creo que está en manos de todos crear esas perspectivas. El libro dice un poco eso. O sea, Bien. Él igual China, sabe un montón, acá habla divino, pero así todo no comprende las dinámicas de la vida que en el fútbol está a favor del VAR, algo totalmente deshumanizante. Una cosa Nada que- me importa. Una cosa que Nada. va a hacer un gol y no te lo deja un robot, para el señor es algo ¿Puedo positivo. hacer un descargo? Ya nos vamos. Nada, Se terminó, pero no te dejan hablar, no te Yo tengo dan una derecho a hipótesis- réplica. Respecto al VAR, solamente tengo una hipótesis muy simple. La gente que se queja del VAR es hincha de equipos grandes favorecido históricamente por el Por VAR. el bar, claro. Bueno, señor. Terminó el programa. Así Se termina el terminó. programa. Gracias, Muchas gracias a los Ester. chicos por de atrás que nos están bancando ahí. A ese, a Santi, a ese también se llaman todos ese acá. No, Bueno, Juan, a Ezequiel Juan. para- A Juan no lo nombraste. Le puse ese, le cambié Ah. el nombre. Gracias, Juan. Y gracias, ese, por haberte Gracias por quedado, por haber invitarme. venido un rato acá a charlar con nosotros. Genial. un gusto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Anelita. De nada, un Nos placer, vemos me encantó. el- Nos vemos mañana. Nos vemos Mañana. mañana con más ruidos molestos. Con Basta Mañana